Ahora. Bueno, y esta mañana se ha desarrollado una nueva reunión de emergencia en Senapred para evaluar la reposición del suministro eléctrico. Ahí está Dani Linares justamente en el lugar. Dani, varias preguntas por sobre todo los datos que ha entregado la Superintendencia de Electricidad y Combustible y también lo que ha sido el ultimátum del gobierno a la empresa Enel, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, Nicolás, escuchemos de inmediato al secretario del Interior, Perfecto. Manuel Monsalve, que ya está en el podio para dar cuenta de esta reunión de la mesa técnica junto al ministro de Energía y otras autoridades. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, como ha sido habitual en los últimos días, y el país lo ha visto. Hemos sesionado mesas técnicas aquí en Senapred, en conjunto con el ministro de Energía, Diego Bardot, con la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y también con distintos sectores, con nuestro delegado presidencial de la región metropolitana y con ministerios como el secretario de Obras Públicas, de Transporte, de Educación, de Salud, con el objeto de, y en conjunto con Carabineros, con el objeto de poder monitorear, pero sobre todo tomar decisiones que permitan colaborar a reponer el suministro eléctrico. Entiendo que la primera pregunta que seguramente todos se hacen es si Enel cumplió o no cumplió respecto al compromiso y al ultimátum que el ministro de Energía hizo público respecto a la cantidad de reposiciones de suministro eléctrico que tendrían que haber ocurrido durante el jueves 8 de agosto, de las 0 a las 24 horas del jueves 8 de agosto. Puede que la cifra exacta entiendo, y ahí el ministro posteriormente podrá, si es que me equivoco con algún número, corregirla. Se repusieron 21.468 suministros eléctricos, por lo tanto, bajo esa cifra, la empresa habría cumplido respecto al plan de reposición que planteó el primer día. Los pasos que se van a dar a partir de aquello los va a informar en detalle el ministro de Energía, Diego Bardot. Quiero en ese contexto decir que hoy día, 9 de agosto a las 8 horas, mantenemos a nivel del país en las regiones afectadas por el sistema frontal, que son de Coquimbo a la región de los lagos, 61.982 clientes, personas, familias, sin suministro eléctrico. En el caso particular de las regiones que podemos considerar todavía más afectadas, si bien han tenido una disminución, en la región metropolitana mantenemos a las 8 horas 42.623 clientes sin suministro eléctrico, lo que corresponde al 1,8% de los clientes de la región metropolitana. En la región de los ríos se mantienen 4.749 clientes sin suministro eléctrico, lo que implica el 3,1% de los clientes de la región de los ríos. La Araucanía se mantienen sin suministro eléctrico 9.958 clientes, con el 2,9% de los clientes de la región de la Araucanía. Y en el caso de Biobío, 1.907, que corresponden al 0,4%. Y a la otra región que le hemos hecho seguimiento con atención a la región de O'Higgins, que mantiene 2.055 clientes sin suministro eléctrico, lo que corresponde al 0,6%. Hemos introducido, en virtud de esta realidad, que en las regiones de los ríos, en las regiones de la Araucanía, en la región de Biobío, pero en el caso de Biobío particularmente en la provincia de Arauco, y en el caso de la región de O'Higgins, hoy día al mediodía los delegados presidenciales convoquen también a una mesa técnica previo al fin de semana, con el objeto de que esa mesa técnica, lo hemos conversado con la alcaldesa Leitao, que está con nosotros, en esa mesa técnica los delegados convoquen, por supuesto, a Senapred, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, al alcalde que coordine a la Asociación de Municipios del Territorio y a las empresas para poder monitorear y garantizar la implementación de los planes de reposición de suministro eléctrico durante el fin de semana. Y eso se ha introducido en las regiones que ya mencioné, con el objeto de que eso se produzca al mediodía. El problema principal que se mantiene ya no es la cantidad, porque lo conversábamos en la mesa técnica, si uno mira la realidad nacional, el 99% de los clientes de suministro eléctrico en Chile en estos momentos tienen suministro. El 1% el que no tiene, pero ese 1% primero está concentrado en algunas zonas, pero en segundo lugar, de los 42.000 de la región metropolitana o de los 61.000 que afectan a todo el país, cerca de un poquito más de 30.000 llevan sin luz a lo menos desde el 4 de agosto. O sea, el problema que tenemos ya no es la cantidad, sino la cantidad de días que esas personas se han mantenido sin suministro eléctrico. Algunas se mantienen sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto. Son 5.000
809 familias las que se mantienen sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto, son 18.084 las que se mantienen sin suministro eléctrico desde el 2 de agosto, 3.891 desde el 3 de agosto y 3.812 desde el 4 de agosto. Por lo tanto, uno de los desafíos para las empresas, que se le ha planteado a las empresas, pero también para todo lo que se está desplegando, es justamente poder llegar a los que llevan tantos días sin suministro eléctrico y viven una situación crítica. En ese contexto quiero destacar que hay medidas que se han tomado que están funcionando y que es bien importante también destacar. A partir de la gestión que se acordó en la mesa técnica para proveer de generadores a las empresas, Enel en particular, que se hizo a través del subsecretario de Obras Públicas, hay 25 generadores cuya capacidad es más o menos de 1 megawatt, que hoy día están instalados en algunos sitios de la región metropolitana. Durante el transcurso del día de hoy se fueron puestos desde ayer a disposición de Enel, están en los sitios instalados y lo que hemos acordado hoy día, fundamentalmente a través de Senapred, es ir a fiscalizar que estén funcionando. Cada uno de esos generadores de 1 megawatt puede abastecer de energía eléctrica aproximadamente a 500 domicilios y por tanto 25, no es menor, podrían ser perfectamente 12.500 familias que se les pudiera reponer el suministro eléctrico a través del funcionamiento de generadores, y la gestión para disponer de más generadores se mantiene abierta y de hecho se han contactado otras empresas que también tienen disposición de proveer de esos generadores. Lo segundo, que como ustedes saben hemos buscado colaborar, es en el levantamiento de árboles. El Ministerio de Obras Públicas ha levantado aproximadamente 1.500 árboles, de los cuales a lo menos 280 en la región metropolitana estaban sobre tendido eléctrico. La coordinación que se ha hecho con la municipalidad a través de la alcaldesa Leitao, con el delegado presidencial y con la propia empresa para identificar dónde están esos árboles, ha permitido paralelamente que con los municipios y con Senapred se hayan identificado otros 400 puntos en la región metropolitana donde habían cables sobre tendido eléctrico, de los cuales ya se han levantado 300. Y también quiero destacar el trabajo que está realizando funcionarios de las Fuerzas Armadas, que están trabajando en 4, hoy día van a ser 5 comunas, que se han coordinado con el Ministerio de Defensa y que está coordinando en terreno nuestro delegado presidencial de la región metropolitana. En ese contexto, por lo tanto, vamos a mantener estos despliegues que buscan llegar a las familias que llevan más días sin luz, pero quiero volver a reiterar la responsabilidad principal, legal, de reponer el suministro eléctrico es de las empresas. Toda la colaboración el gobierno la ha puesto porque hemos colocado a las personas primero, pero la responsabilidad legal de reponer el suministro eléctrico es de las empresas. El ultimátum es un ultimátum para que se cumpla la ley. El ultimátum es un ultimátum para que las empresas cumplan lo que tienen comprometido en el marco regulatorio de nuestro país. Compromiso que no solo es legal, que no solo es regulatorio, sino también es un compromiso ético en materia de la calidad del servicio que se entrega. Y por lo tanto, la presión para que las empresas cumplan se va a mantener. Valoramos que haya habido un cumplimiento, no nos quedamos conformes y por lo tanto el ministro podrá explicar los pasos que van a seguir en materia de los requerimientos y los plazos que se le están dando a las empresas, particularmente a la empresa en el caso de la región metropolitana. Vamos a dejar al ministro. Se le pide al subsecretario repetir la cifra de los clientes sin luz a nivel nacional. No, son 5.809 desde el 1 de agosto a nivel nacional. En el caso de la región metropolitana son 2.850 que dependen de Enel. El otro grupo importante que viene desde el 1 de agosto en realidad se encuentra en la región de Los Ríos, donde hay 2.852 clientes de la región de Los Ríos que están sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto. Buen día. Profundizar en lo referido por el subsecretario respecto del requerimiento que se le hiciera a la empresa distribuidora Enel. Para efectos de este requerimiento, esto es un proceso de caducidad reglamentado con etapas administrativas definidas. Por lo tanto, en esta etapa de requerimiento se generó una contabilidad distinta. La contabilidad que es accesible a través de la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es una contabilidad agregada. Y a su vez no distingue entre antigüedad, nosotros tenemos una contabilidad distinta.
Para efectos de este requerimiento comenzamos con 49.000, cerca de 49.000 clientes correspondientes a la empresa distribuidora Enel, que no tenían suministro desde hace 5 días o más. Y respecto de ellos, 21.000 fueron recuperados durante el plazo que se le diera. Eso significa que 28.000 se mantienen, ¿sí? Como se ha cumplido el requerimiento formalizado el día de ayer, nos vamos a mantener en esta etapa administrativa. El cumplimiento no significa que el proceso de caducidad termina, sino que significa que se mantiene en esta etapa y no se mueve a la siguiente etapa, que como he mencionado es la etapa adversarial. Se mantiene en la etapa de requerimiento, se le va a formular un nuevo requerimiento y este nuevo requerimiento corresponde a 14.000 clientes respecto de esta misma contabilidad por las próximas 48 horas. La razón por la cual el tiempo es más extenso y el número de clientes más bajo respecto de esta siguiente meta tiene que ver primero con que esto es lo que se establece en el plan de reposición que fue presentado en la empresa, y desde una perspectiva sustantiva significa que a medida que nos movemos de la alta a la baja tensión, la recuperación de los clientes es más lenta, y a su vez nos movemos desde zonas que están con mayor densidad urbana, o por lo tanto con mayor habitante por kilómetro cuadrado, a zonas con menores habitantes por kilómetro cuadrado. Ambas cosas implican que la recuperación en términos de ritmo tiende a descender. Es importante, por lo tanto, entender aquello. Sin perjuicio de eso, reiterar que el cumplimiento del requerimiento, primero, no significa que el proceso de caducidad termine. El proceso de caducidad sigue en curso, pero sigue en la misma etapa en la que estamos actualmente, que es la etapa de requerimiento. Eso significa que se va a formalizar un nuevo requerimiento, y este nuevo requerimiento incluye 14.000 nuevas conexiones por las próximas 48 horas. Esto no significa, a su vez, que la ley se haya cumplido. La ley se ha infringido en todos sus estándares, tanto los estándares de reposición de suministro como los estándares de información al cliente, y en los distintos requerimientos de calidad del servicio desde el fin de semana. Pero en lo que tiene que ver con un plan de recuperación que no exime del cumplimiento de la ley, porque con el cumplimiento de la ley vamos a ser tan rigurosos como existe la indignación ciudadana. Y por lo tanto, quisiera moverme de tema, sin perjuicio de las preguntas que vengan después. Vamos a formular cargos también a empresas distribuidoras durante el día de hoy en O'Higgins, Araucanía, Biobío y Ñuble. También se van a poner a disposición de los medios de comunicación los planes de recuperación en O'Higgins, Araucanía, Los Ríos y en particular en la provincia de Arauco. Estos planes de recuperación van a ser objeto de un monitoreo específico en las regiones y provincias mencionadas a través de la delegación regional o provincial, según el caso, y en las direcciones regionales de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Finalmente, también durante la próxima semana, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, vamos a instruir las compensaciones a clientes respecto del evento cuyas consecuencias, de hecho, todavía están en curso, ¿sí? Pero vamos a hacer una excepción a la normativa que se ha aplicado anteriormente, y vamos a instruir esas compensaciones durante la próxima semana. Afortunadamente, 4 distribuidoras, CGE, SAESA, Chilquinta y Frontel, han manifestado su disposición a colaborar con este procedimiento administrativo, de tal manera que ya se reflejen en la próxima boleta que les llegue a las personas. Sin perjuicio de aquello, esta va a ser una instrucción obligatoria para todas las distribuidoras, y lo que esperamos es que todas, incluso aquellas que no lo han manifestado públicamente, colaboren con este proceso. Aclarar que este proceso corresponde a compensaciones automáticas establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos, que son independientes de cualquier otra compensación, en particular aquellas que proceden por Ley de Protección al Consumidor, así como las otras acciones legales que han manifestado que van a presentar pequeñas y medianas empresas a través de la multigremial o convergencia PYME. Estas compensaciones no tienen que ver con aquellas, son independientes, y lo que es importante que la ciudadanía entienda es que durante este evento se han infringido una multitud de
cuerpos legislativos distintos. El que tiene que ver con la Ley General de Servicios Eléctricos por la energía no suministrada la vamos a adelantar. Eso no es obstáculo a todos los demás mecanismos de resarcimiento y reparación que también están en curso, algunos de ellos a través de organismos del gobierno como el CERNAC y otros de ellos a través de las propias organizaciones de la sociedad civil, en particular en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Recapitulando. El proceso de caducidad de Enel sigue en curso, pero en la misma etapa, en la etapa de requerimiento, con un nuevo requerimiento por las próximas 48 horas de 14.000 clientes. Se realiza también formulaciones de cargo que se anunciarán durante el día de hoy para las distribuidoras que están ubicadas en O'Higgins, Araucanía, Biobío y Ñuble. Se pondrán a disposición los planes de recuperación para O'Higgins, Araucanía, Los Ríos y la provincia de Arauco en particular. Esos planes de recuperación, a su vez, también tendrán un mecanismo de monitoreo específico a través de las delegaciones correspondientes y, finalmente, a partir de la próxima semana, vamos a adelantar el proceso para instruir las compensaciones automáticas por la energía no suministrada durante este evento. Ministro, la formulación de cargos hacia las empresas en regiones es distinto a un proceso de caducidad de su concesión. Y sobre respecto a las compensaciones, las empresas distribuidoras que no se han demostrado ya disponibles a aquel proceso, ¿eventualmente podrían reclamar esos montos que establezca la SEC? Tienen el derecho a hacerlo, esperemos que no lo hagan. Tienen el derecho a hacerlo y esperemos que no lo hagan. ¿Y sobre la Porque distribuidora de quiero regiones? ser muy claro. Estos recursos que les franquea la ley, por cierto, son su derecho, pero implicarían obstaculizar la velocidad. Estos mecanismos de compensación se van a pagar igual y se van a instruir de manera obligatoria. Lo que estamos intentando, y para ello agradecemos la colaboración que han manifestado algunas distribuidoras, lo que estamos intentando es acelerar ese proceso para que llegue en la próxima boleta a las cuentas de las personas. ¿Los cargos a las empresas en regiones no tienen que ver con un proceso de caducidad? No tienen que ver con un proceso de caducidad, son independientes. Ministro, bueno, para recapitular, del evento macro, es decir, del viento de la semana pasada, tenemos un total de 49.000 clientes que quedaban pendientes. De eso se descuentan los 21.000, quedan estos 28.000, después 14.000 que son este nuevo requerimiento ultimátum para ver si es que continúa la concesión. ¿Qué pasa con la gente que le regresó el servicio pero tiene baja tensión? ¿Están contabilizados? Porque en el fondo tenemos un reporte increíble nosotros de personas a nivel metropolitano y nacional que son también de clientes de la distribuidora Enel, donde no pueden ni siquiera prender un refrigerador. Entonces, quisiera saber cómo se va a compensar a estas personas, porque de una otra forma, efectivamente, ellos tienen luz, pero no pueden funcionar ni para la casa. Efectivamente, hay distintas maneras de infringir los estándares de servicio. El requerimiento de caducidad lo que hace es establecer, segmentar el plan de recuperación de los clientes que tienen que ver con este sistema frontal al que usted hacía mención. Eso es independiente de todos los otros requerimientos y el monitoreo continuo y la fiscalización continua que seguimos haciendo respecto de la calidad de servicio. Lo que hemos hecho es segmentar el plan de recuperación que se nos fuera presentado, segmentarlo en etapas, y esas etapas las vamos a monitorear bajo este sistema de ultimátum o requerimientos con los cuales se continúa este proceso de caducidad de la concesión en la misma etapa en la que estamos ahora. Es que le insisto, cuenta de luz, y efectivamente ustedes tienen esas cifras, pero en la operación de la casa no, entonces me llama la Aquellas atención personas que tengan una tensión inferior o que no les permita conectar sus artefactos, tienen que hacer llegar su denuncia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de manera presencial o de manera electrónica en www.sec.cl. ¿Y qué pasa con la gente que sí sale, por ejemplo, en el plano, que tiene electricidad, pero no lo tiene? También todos los medios hemos reportado eso. Nosotros estamos fiscalizando que efectivamente la entrega de información sea correcta. En aquellos casos donde hemos verificado que la entrega de información no se ajusta a la realidad, vamos a estar monitoreando aquello y formalizando los cargos correspondientes. También quisiera señalar que respecto de este mecanismo de conteo separado para efectos del requerimiento, hay un procedimiento de fiscalización también especial.
Estos 21.000 clientes que fueron reportados tienen una documentación específica que fue entregada por la empresa. Esa documentación específica está en este momento siendo chequeada mediante un mecanismo que se llama recall, donde se llama por teléfono a cada uno de los clientes incluidos en este listado de 21.000 recuperaciones, y a su vez se va a hacer un monitoreo aleatorio in situ para verificar que estos 21.000 sean efectivos. No hay cifras en este momento, pero pueden hacer sus reclamos en www.sec.cl. Hay muchas denuncias de personas específicamente en la comuna de Recoleta que dicen que no le ha llegado el suministro, pero cuando ingresan a la página de Enel aparecen con suministro eléctrico. ¿Qué se va a hacer por parte del Ejecutivo si es que se llega a comprobar que la empresa está mintiendo? Ellos les dicen, recuperamos 21.000 clientes, pero si no es así, ¿cuál es el procedimiento? Sí, recordarán que en los días anteriores comentamos varias formalizaciones de cargos. Unas de ellas tienen que ver precisamente con información errónea cargada a la plataforma, y por lo tanto la carga de información a la plataforma cuando no se corresponde a la realidad tiene una sanción específica social. Ministro, quería preguntarle en específico por los cargos contra CGE. Entonces, las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardo, también el subsecretario Monsalve, tras esta reunión de Senapred, varios temas. Se formularán más cargos contra empresas distribuidoras, especialmente en las regiones del sur del país, pero hay varios caminos que se va a optar. Se ha llamado a las empresas a adelantar las compensaciones que van por un lado distinto en términos de que estas van por el tema de la boleta, por la no reposición del servicio, lo que no obsta de otro tipo de compensaciones que se puedan dar por otros procesos, por ejemplo, de pérdida de alimentos o el efecto que ha tenido las pymes. Ese por un lado. También con respecto a el proceso de caducidad de Enel, este sigue en curso. Se cumplió con el objetivo de la reposición de 20.000 clientes en las últimas horas, pero en las próximas 48 horas deberá reponer a 14.000. Sigue el proceso de requerimiento, no se llega al de adversarial, como ha dicho el ministro de Energía.